Buenos días. Nuestra dependencia universitaria, la Escuela y Preparatoria Técnica Médica, se engalana de ser sede del cuarto ciclo de conferencias impartidas por los miembros de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Asimismo, por mi conducto, quiero agradecer profundamente en nombre de toda la familia que integramos esta institución por esta oportunidad, ya que esto nos fortalece y es motivo de un gran orgullo, y todos sean bienvenidos. Me voy a permitir, si a bien lo tienen, en citar a cada uno de nuestros invitados que nos hacen el honor de acompañarnos. En primera instancia tenemos al maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. También nos acompaña el profesor Juan Antonio Vázquez Juárez, que es secretario de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Bienvenido. También nos acompaña el licenciado Erasmo Torres López, que es miembro de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, y va a ser conferencista del día de hoy con el tema de Adolfo López Mateos y la Revolución Cubana. También nos acompaña, por supuesto, nuestro señor director, el doctor Aureliano Valdés Flores. La subdirectora académica de nuestra dependencia, la doctora Olga María Zapata. La licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, que es coordinadora de proyectos estratégicos de la Dirección de Estudios de Nivel Medio. Bienvenida. También contamos con invitados especiales de la sociedad. En primera instancia mencionamos al maestro Gerardo Merla Rodríguez, expresidente de la Sociedad de Historia y de Geografía, así como exmaestro de esta escuela. Un aplauso, por favor. También nos acompañan como invitados especiales el ingeniero Alfredo Rodríguez Galindo y el licenciado Ricardo Covarrubias. Bienvenidos todos. Bien, para dar inicio a nuestra ceremonia vamos a pedirle a la subdirectora académica, la doctora Olga María Zapata, que nos dé un mensaje también de bienvenida, por favor. Muy buenos días. En verdad me siento muy honrada en recibirlos en esta su casa y darles la bienvenida a nombre del director de nuestra escuela, el doctor Aureliano Valdés Flores. Definitivamente que estos eventos, este tipo de eventos, contribuye a la formación integral de ustedes, muchachos. El tener en esta preparatoria ahorita a miembros de la Sociedad de Historia es un honor. El año pasado también nos visitaron con una conferencia también bastante interesante y esperemos la de hoy, estoy segura que también será así. Saludo y agradezco también de parte del director de la escuela al maestro Alejandro Galván Ramírez. Especialmente también saludo y agradezco al doctor Jesús Sánchez Rodríguez las facilidades que nos dan ellos para que estos eventos se lleven a cabo. Sean todos bienvenidos y bueno, no les quito más tiempo porque vamos a empezar yo creo que ya con la conferencia. Bienvenidos todos y gracias. Bien, ahora vamos a pedirle de la manera más atenta al maestro Arturo Delgado Moya que pase aquí al micrófono a darnos un mensaje también. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Queremos reafirmar una vez más que la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística hace acto de presencia en esta preparatoria técnica médica, como dice la maestra subdirectora, ya hemos estado aquí, varias preparatorias nos han recibido por segunda y tercera ocasión. En este empeño que tiene el doctor Jesús Sánchez Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para que los jóvenes preparatorianos reciban pláticas que les permita ampliar su cultura histórica, el aprendizaje de la historia, el conocimiento de la historia,
nos permite identificarnos con los personajes de la historia, con los héroes, con los acontecimientos, con las condiciones que se dieron en México en cierto periodo. Hoy nos ha tocado en este semestre siglo XX. Bueno, pues hablar de acontecimientos, de periodos de gobierno, de situaciones conflictivas a nivel internacional y México tratando de hacer lo propio en cada momento, es para nosotros una gran responsabilidad que los jóvenes tengan esa información, que tengan ese punto de vista, que no se da en el libro, pero que sí lo puede dar un socio que tiene conocimiento de la materia, que nosotros en la Sociedad de Historia tenemos especialistas en diversos temas, no somos todólogos, pero sí cada quien maneja su tema, cada quien conoce porque ha escrito, porque ha trabajado un libro, porque ha dado clase muchos años de la materia y sabemos que esto es benéfico para los estudiantes preparatorianos. Así pues, si partimos de la idea que tiene el rector de la universidad, de que el conocimiento histórico nos forma una conciencia nacional, es decir, un conocimiento de nuestra realidad nacional, tenemos que apoyarlo como sociedad, como profesores, como gente interesada en que los jóvenes deben aprender este conocimiento para que se forme ese pensamiento social que nos identifique y que estamos seguros que ustedes van a aprovechar esta y otras pláticas. Todas quedan grabadas, todas se transmiten por internet. Puede verlo cualquier ciudadano, cualquier estudiante nuestro en las preparatorias, en las facultades, como sucede, y nosotros hacemos votos porque estas pláticas que da la Sociedad de Historia en coordinación con la Rectoría de la Universidad y los directores de las preparatorias y la dirección de preparatorias, la educación a distancia que tenemos en la universidad, que se pone en práctica en este tipo de charlas que se dan por internet, bueno, pues ellos hacen posible que esto llegue a ustedes. Así pues, saludamos con afecto a los preparatorianos, a sus profesores de historia, de ciencias sociales, y les deseamos el mejor de los éxitos ya como universitarios que inician este camino hacia una vida de profesión después y de ejercicio de acuerdo con los estudios que cada uno de ustedes realice. Muchas felicidades y muchas gracias. Antes de dar seguimiento, también queremos agradecerle en nombre de la escuela la asistencia del licenciado Raúl Collins Treviño, quien es tesorero de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Estadística y Geografía. Bienvenido, licenciado. Bien, vamos a solicitarles a los miembros del Presidium que si pasan a tomar un lugar aquí en el auditorio para dar inicio a la conferencia, por favor. Bien, antes de iniciar la conferencia por parte del licenciado Torres, me voy a permitir leer un pequeño currículum sobre la trayectoria de él. El licenciado Erasmo Torres López es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1972. Sus actividades principales laborales son las siguientes. Estuvo en el área de Comunicación Social en Monterrey en la Delegación Estatal de la Secretaría de Programación y Presupuesto. En la Ciudad de México estuvo en la Dirección General de Pemex, y luego en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y finalmente en el Comité Directivo Estatal del mismo partido. Desde 1987 se ejerció el ejercicio oficial del Registro Civil en Monterrey. Sus opúsculos publicados importantes son Alfredo Torroella, un poeta y dramaturgo cubano en Monterrey; Antonio Magil Cortés, médico, poeta y periodista de Galena, Nuevo León; El Registro Civil en Nuevo León; El Periódico Oficial de Nuevo León; un periódico con 175 años de vida; El periodismo en Coahuila de 1864; La vida post-mortem del Padre Mier;
Asimismo, fue colaborador de las revistas Oficio y Reforma Siglo XXI y actualmente preside la Sociedad Cultural Virginia Treviño de Colnis. Vamos a darle un fuerte aplauso para que inicie su conferencia, por favor. Adelante. Primero, pues la presencia de todos ustedes preparatorianos. Sí, ya está prendido. Sí se oye, ¿verdad? Sí. Bueno, pues decía yo que primeramente se impone que yo agradezca la presencia de todos ustedes. En especial también agradecer a las autoridades de esta institución educativa y en general a la Universidad de Nuevo León por esta oportunidad que nos permite tener este acercamiento y este diálogo con este grupo de preparatorianos, futuros profesionistas de la medicina, y en este caso me ha tocado desarrollar el tema que hemos titulado El presidente López Mateos y la Revolución Cubana. Primeramente yo quiero decirles que es una gran responsabilidad, un gran paquete que me echó encima la doctora Zapata al decir que esta plática mía iba a ser más interesante que las anteriores. Pues la voy a decepcionar, doctora. Espero que sí sea interesante para algunos. Yo sé que el tema no es de su especialidad, pero sí tenemos necesidad como universitarios, como ciudadanos mexicanos, de tener conocimiento de lo que sucede alrededor y en relación a nuestro país, en su relación con otros países. Les voy a pedir que si se duermen, que es lo más probable que logre yo hacer con ustedes, dormirlos, no vayan a roncar mucho, por favor. Bueno, el presidente López Mateos y la Revolución Cubana. Este título puede provocar de inmediato dos o quizá más preguntas. Primero, ¿por qué hablar del licenciado López Mateos y por qué en relación a la Revolución Cubana? Y número dos, otra pregunta que puede surgir en la mente de alguien es, ¿cuál es la importancia de este tema? Para responder a la primera pregunta, la relación de López Mateos con la Revolución Cubana, vamos a partir del punto de vista de que ese aspecto forma parte de los programas académicos de la universidad a nivel preparatoria, porque se hace necesario que ustedes conozcan los antecedentes inmediatos del México actual. Por esa razón, dentro de este ciclo de conferencias que la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística ha organizado y ofrece al medio universitario, aquí se han hablado ya de los presidentes que forjaron el México de nuestros días. Se ha hablado ya de Francisco I. Madero, de Plutarco Elías Calles, de Álvaro Obregón, de Lázaro Cárdenas, etc. Eso en cuanto a la primera pregunta, ¿por qué hablar de López Mateos y en relación a la Revolución Cubana? En cuanto a la segunda pregunta, relacionada con el grado de importancia del tema, vamos a tratar de darle respuesta en el transcurso de la plática. Por lo pronto, hay que considerar que este tema, esta relación bilateral México-Cuba, tiene aspectos muy importantes que datan desde hace 53 años exactamente. Claro que es necesario considerar, no perder de vista, que México y Cuba tienen relaciones diplomáticas desde principios del siglo XX, desde 1900 aproximadamente. En ese sentido, este tema pues va más allá de lo que corresponde a un régimen presidencial, como el caso concreto que vamos a abordar de López Mateos. Vamos a destacar primero, para responder a esta pregunta de cuál es la relación entre López Mateos y la Revolución Cubana, vamos a destacar la coincidencia en el tiempo, es decir, entre el comienzo del gobierno de López Mateos en diciembre de 1958 y el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959.
Es decir, hay un mes de diferencia entre el punto de, entre el momento en que López Mateos toma posesión como presidente de la República y en La Habana, Cuba, Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, pues hace su arribo a La Habana, habiendo expulsado al dictador que gobernaba Cuba en aquel entonces. Pero debemos precisar que también hay una vinculación México-Cuba en razón de que tenemos el mismo lenguaje, el mismo idioma, las mismas raíces, el mismo origen en cuanto que somos países que fueron colonizados por España, y bueno, pues hay un pasado común. Desde entonces, desde siempre, ambos países, México y Cuba, han mantenido una relación amistosa, cordial. Claro que ha habido algunas bajas, algunos detalles desagradables, como sucedió recientemente, creo que todos ustedes recuerdan ese traspiés que dio el presidente entonces Vicente Fox, y que ha quedado registrado en la historia de ambos países, de México y de Cuba, como el incidente que conocemos como comes y te vas. Esa fue una pequeña baja en la relación cordial de México y Cuba. Obviamente, a consecuencia de la improvisación, de la falta de sensibilidad política del presidente, ahora expresidente Vicente Fox. La política exterior de México tiene como base legal el artículo 89 constitucional. El que tenga curiosidad puede acudir a una constitución de México, una constitución federal, y ver el artículo 89 en su fracción décima. No todo el artículo 89 se refiere a la política exterior de México, pero sí, en particular, la fracción décima, que establece que al presidente, al Poder Ejecutivo, le corresponde, abro comillas, dirigir la política exterior y celebrar tratados, y observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias. Se cierran comillas. Esto es lo que dispone la fracción décima del artículo 89 de la Constitución Federal para normar el criterio que debe seguir México como país en cuanto a sus relaciones con el exterior, en cuanto a sus relaciones con otros países. Muy claramente lo establece la Constitución de no intervención, autodeterminación. Esa redacción no está en el proyecto de 1916 de reformas a la Constitución del presidente Carranza, ni en el documento constitucional aprobado por el constituyente en enero de 1917. Esta redacción es relativamente moderna, relativamente nueva, no aparece en la Constitución que se aprobó en 1917, sino que se le fue agregando con el tiempo. Pero esta redacción, esta normatividad que establece la fracción décima del artículo 89 constitucional, no es producto de una ocurrencia, es consecuencia de un largo y doloroso periodo de experiencias sufridas por México a través de su historia. Primero, en 1829 se sufrió una intentona de reconquista por parte de España. Después, en 1848, sufrimos un despojo territorial cuando los Estados Unidos nos robaron lo que es Texas, Nuevo México, etc. Hubo un frustrado intento en 1867 de establecer desde el extranjero una monarquía en México. Y más adelante, ya en la época de la Revolución, hubo una injusta invasión en 1914, injusta invasión nuevamente perpetrada por los Estados Unidos contra México. A estas amargas lecciones de nuestra historia, recogidas como normas básicas de la diplomacia mexicana, debemos agregar las aportaciones doctrinales de don Venustiano Carranza, de Isidro Fabela, de Luis Cabrera, de Genaro Estrada y de Manuel Tello, para encontrar la razón de ser de la actual fracción décima
del artículo 89 constitucional. Aún estaba fresca la herida por la agresión militar a Veracruz en 1914 por parte de Estados Unidos, cuando en diciembre de ese año, don Venustiano Carranza expresó ante el Congreso General que la política exterior de México se apegará, abro comillas, a no intervenir jamás, bajo ningún pretexto, en los asuntos interiores de otros países. Se cierran comillas. Está muy clara la directriz general que debe seguir la política exterior de México. No intervenir jamás, bajo ningún pretexto, en los asuntos interiores de otros países. Aunque esta directriz se puede interpretar como una parte, un lado de una moneda, esa misma parte de esa moneda lleva implícita la idea de que México no quiere para otros lo que no quiere para sí. 12 años después, en 1930, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, don Genaro Estrada, recogiendo las experiencias y directrices mexicanas sobre política exterior que hemos mencionado, mediante circular girada al cuerpo diplomático, dejó asentado que México se pronuncia en contra de reconocer o no a los gobiernos de otros países. Permítame tantito, por favor. Voy a pedir que al final puedan ustedes hacer alguna pregunta. Bien, disculpen. Bien, vamos a continuar. Les decía yo que en 1930 el secretario de Relaciones Exteriores, don Genaro Estrada, deja aclarada cuál es la posición de México respecto a reconocer o no a los gobiernos de otros países. De ahí el respeto al principio de libre autodeterminación de los pueblos para elegir el gobierno de su preferencia. Y su correlativa piedra angular, la no intervención. Debemos recordar lo que señalé al principio, la coincidencia en el tiempo del inicio de la administración presidencial del licenciado López Mateos en diciembre del 1958 y el triunfo en enero del 59 de la revolución encabezada por Fidel Castro en Cuba. De inmediato, el Goliat del norte empezó a temblar ante el David cubano. Quisiera que alguien me dijera si recuerdan ese pasaje bíblico donde se habla de Goliat y de David. Levante la mano el que recuerde este pasaje bíblico. Bueno, son muchos. ¿Alguien? La nieta del maestro nos puede comentar qué se dice de este pasaje bíblico. Raúl, después del micrófono. ¿Nos va a explicar ese pasaje bíblico? Cuando David luchó contra Goliat. ¿Quién era Goliat y quién era David? David era un simple pastor y Goliat era un gigante. Goliat era un gigante. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, precisamente la metodología que he utilizado gracias. El Goliat del norte empezó a temblar ante el David cubano. Se refiere a que el gigante del norte de Estados Unidos empezó a temblar ante un país pequeño en extensión, no en grandeza, pequeño por su cantidad de habitantes. Y un año y medio después de ese triunfo de Castro en Cuba, en agosto de 1960, la Organización de Estados Americanos convoca a sus países afiliados a una reunión en San José de Costa Rica,
El propósito era aplicar medidas punitivas, medidas penales en contra de Cuba. Esa intentona no prosperó. Fracasaron diplomáticamente los Estados Unidos en San José de Costa Rica en 1960, al poco tiempo de que Fidel Castro había llegado a La Habana. Buscaron entonces los norteamericanos movilizar a las organizaciones civiles de acuerdo a sus intereses para pronunciarse en contra de Cuba. Esto es muy importante, quiero que pongan atención, porque en ese contexto el embajador de Estados Unidos en México, Robert C. Hill, se entrevistó con Mario Guerra Leal, entonces presidente del Partido Nacional Anticomunista, para que éste realizara la acción arriba señalada, es decir, pronunciarse en contra de Castro. Dice Mario Guerra que el embajador, abro comillas, quería que nosotros organizáramos y convocáramos a todos los partidos o grupos anticomunistas de toda América a un gran congreso anticomunista americano en el que obtuviéramos la condena a Castro, condena que la OEA no había podido lograr, se cierran comillas. Es decir, primeramente los Estados Unidos pretenden diplomáticamente condenar a Castro a través de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Ante ese fracaso, el embajador de Estados Unidos en México buscó que la sociedad civil, los grupos anticomunistas fueran los que se pronunciaran en contra de Castro. Para eso existía ese Partido Nacional Anticomunista que dirigía Mario Guerra Leal. Lo llamó el embajador, lo invitó a que él promoviera esa condena, a lo cual Mario Guerra se negó. Mario Guerra añade que el embajador le ofreció, para empezar, podría contar con $1 millón, estamos hablando de 1960, y con los suficientes recursos que comercios y empresas estadounidenses establecidas en México aportarían. Guerra Leal consultó con el presidente López Mateos y éste le pidió que no aceptara, y aquel no aceptó. Esa negativa provocó división al interior del Partido Nacional Anticomunista liderado por Mario Guerra y el natural disgusto del embajador, quien negó haberle ofrecido dinero a Guerra, pero sí aceptó haber celebrado la entrevista. Estados Unidos fracasaba diplomáticamente contra Cuba en San José de Costa Rica en 1960 y en México en el mismo año al intentar movilizar a los grupos anticomunistas. Al año siguiente, en abril de 1961, el gobierno de Estados Unidos organizó la agresión contra Cuba que la historia registra como el ataque e invasión a Playa Girón en la bahía de Cochinos, en la costa sur de Cuba. El poderío aéreo de los Estados Unidos, lanzado desde la Nicaragua de Somoza, fue vencido por la valentía y el patriotismo del pueblo cubano. El gobierno de Estados Unidos fracasaba diplomática y militarmente contra Cuba. Aquí hay una anécdota que es muy conocida respecto a ese momento en que Cuba es atacada por Estados Unidos militarmente, y ante esa situación el expresidente Lázaro Cárdenas se prepara para ir a apoyar al régimen de Cuba, apoyarlo militarmente. Él pensaba acudir a Cuba en defensa de ese país con un grupo de militares mexicanos que estaban dispuestos a ir a enfrentarse al poderío de Estados Unidos. La anécdota es que al saber esto el presidente López Mateos impidió que Lázaro Cárdenas llevara a cabo ese proyecto. Le impidió salir de México para que pudiera llegar a Cuba. Esto, obviamente, de haberse dado, hubiera significado un conflicto internacional que obviamente el presidente López Mateos pudo capotear, pudo resolver sagazmente
impidiéndole al expresidente Lázaro Cárdenas ese proyecto. Pero apenas 8 meses después de esa derrota bélica en Bahía de Cochinos, los ídem de la Casa Blanca promueven en enero de 1962 una reunión de la OEA, otra reunión más de la Organización de Estados Americanos en Punta del Este, Uruguay. La finalidad era excluir a Cuba de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. México, por supuesto, no aprobó esa propuesta, se abstuvo de votar, pero el argumento que esgrimió el entonces canciller mexicano, Manuel Tello, por instrucciones del presidente López Mateos, fundó su negativa en que la Carta Constitutiva de la OEA no contemplaba el asunto de la exclusión de la organización de uno de sus miembros. Nuevamente, Goliat fracasaba. Estos años iniciales de la Revolución Cubana fueron definitorios para Cuba, es decir, estos años del 59, 60, 62, son los años en que triunfa la Revolución Cubana. Adolfo López Mateos es el presidente de la República, y lo importante, lo fundamental, lo que yo quiero resaltar y que quiero que ustedes recuerden, López Mateos no hizo otra cosa más que aplicar conscientemente, con mucha valentía, las directrices generales que México ha mantenido de no intervención en los asuntos de otros países. Es decir, la política exterior de México ha sido una política de no intervención, una política que es producto de las experiencias dolorosas de nuestro país, de haber sido agredido varias veces. Y López Mateos logró mantener esa política exterior de México a pesar de un sinfín de problemas que se presentaron durante su administración. De mi parte es todo, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto vamos a tratar de darle respuesta. Sí. Antes de aperturar el espacio de preguntas y respuestas, quiero aprovechar también este momento para darle la bienvenida a la doctora Paola Villalpando Cadena, que es coordinadora de educación a distancia de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Un aplauso y bienvenida, doctora. Bien, a ver si alguien está interesado en formular alguna pregunta aquí para el licenciado Torres. La dinámica sería pues, para pasarle el micrófono con toda confianza. Pueden preguntar lo que gusten. Yo sé que el tema no es formativo de la profesión que ustedes han elegido, que se relaciona con la ciencia médica, pero sí, repito lo que dije al principio, pues es algo que concierne a nuestro país, que nos concierne como país y que nos concierne en función del mundo que nos rodea. ¿Alguna inquietud que ustedes deseen expresar? Con toda confianza. Ahorita pasamos contigo. ¿En qué año Estados Unidos comenzó el bloqueo comercial con Cuba? ¿En qué año Estados Unidos comenzó el bloqueo comercial con Cuba? Fue al año de que llegó Fidel Castro a La Habana. En enero de 1959, Fidel Castro toma el control de Cuba. A los pocos meses empezaron a darse ya los primeros confrontaciones, porque la primera medida de Castro en Cuba fue empezar a nacionalizar las industrias de Estados Unidos. Allí empezó esa fricción
producto de las transacciones comerciales. Y fue precisamente en 1960 cuando Estados Unidos decide bloquear el comercio con Cuba, es decir, le impide a todos los países que comercien con Cuba. En ese sentido, hay que resaltar que estamos hablando de hace 53 años, mismos años que tiene Cuba de estar bloqueada comercialmente, es decir, los países no pueden comercializar con Cuba, excepto México. México inclusive tiene un pacto petrolero con Cuba que se ha mantenido desde siempre. Todavía, repito que la única ocasión en que las relaciones con Cuba se enfriaron, se rompieron inclusive, fue en época de Vicente Fox, de triste memoria, porque todavía recientemente el presidente Calderón, siendo del mismo partido que Fox, ha ido a Cuba varias veces, ha establecido convenios comerciales con Cuba, y esto pues tiene ya 53 años de bloqueo a Cuba. Es decir, hay que reconocer y admirar cómo un país pequeño ha logrado salir adelante a pesar de ese bloqueo comercial. En Monterrey existen inversionistas que tienen negocios con Cuba y han sido bloqueadas su entrada a Estados Unidos. Concretamente, el señor Calderón, que tiene inversiones en la telefonía cubana, le ha sido negada la entrada a Estados Unidos, a él como ciudadano mexicano. Entonces, el bloqueo a Cuba de Estados Unidos es desde hace 53 años, o sea, desde 1960. El joven quería hacer otra pregunta. Gracias. Más que nada mi duda es el saber por qué Estados Unidos implementó este bloqueo contra Cuba y quién era el presidente de Estados Unidos en esta época. Gracias. Bien, mira, el presidente de Estados Unidos en esa época era John F. Kennedy, y la razón del bloqueo, pues obviamente es porque Cuba mantiene un régimen de gobierno totalmente diferente, totalmente distinto, antagónico al régimen que tiene Estados Unidos, de tal manera que ahí Estados Unidos veían a Cuba como un enemigo, como un poderoso enemigo. Por eso he usado esta expresión de que el Goliat del norte temía o temblaba ante el David cubano, es decir, un gigante temblando ante un país pequeño. Y la razón es esa: las diversas ideologías, los diversos regímenes de gobierno que mantienen cada país, Estados Unidos y Cuba. Hay que recordar que mientras Estados Unidos representa la política imperialista del mundo, Cuba representa la antítesis, representa el régimen social de la economía, de tal manera que obviamente estamos hablando de dos modelos totalmente distintos, diferentes y antagónicos que se implementan en un país y en otro. Por eso es la razón del bloqueo, queriendo evitar, vamos a decirlo de esta manera, la contaminación. El bloqueo fue parte de la Guerra Fría. La Guerra Fría viene dándose entre Estados Unidos y Rusia. Desde el momento en que Rusia empieza a despegar tanto científica como militarmente, hay que recordar que los rusos fueron los primeros en enviar un cohete a la Luna. El viaje espacial lo iniciaron los rusos. Ahí Estados Unidos empieza a ver también que Rusia pues empieza a competir militarmente, comercialmente y sobre todo científicamente. Entonces ahí empieza la Guerra Fría, porque eso implicaba que Rusia podía tener también cohetes, misiles que podían lanzarse a grandes distancias
e impactar en cuestión de segundos. Los cubanos dicen que saben, están conscientes de que Estados Unidos tiene misiles que en cuestión de segundos, dada la cercanía de Estados Unidos con Cuba, los cubanos dicen, sabemos que hay misiles que en cuestión de segundos, una vez que alguien aprieta un botón en Estados Unidos, en cuestión de segundos llega a Cuba. Dice, no nos daríamos cuenta cuando ya Cuba podría haber desaparecido. Es decir, es parte de la Guerra Fría también esto, saber que no sé qué distancia hay de Cuba a Estados Unidos, pero, perdón, 90 millas de Estados Unidos a Cuba. Eso implica que un misil lanzado a la velocidad que acostumbran enviarse estos artefactos, en cuestión de segundos llegaría a Cuba, ¿no? Entonces, verdaderamente, eso es la Guerra Fría, el saber que en cualquier momento alguien puede oprimir un botón y hacer estallar una tercera guerra mundial. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. ¿Qué relación tiene el Che con esto de la Revolución Cubana? Muy bien, muy buena pregunta. La relación del Che Guevara, que por cierto es un ídolo mundial, es un ícono de la juventud. La relación del Che Guevara con la revolución es porque el Che Guevara y Fidel Castro, juntos, claro, acompañados de un grupo de 12 combatientes, fueron los que tomaron el poder en Cuba. Es decir, fueron los organizadores, los iniciadores de la revolución cubana. La revolución cubana tiene como líder a Fidel Castro, pero también al Che Guevara, que ya falleció, pero fueron los organizadores, fueron los que promovieron la revolución cubana. Y hay que recordar que esa revolución cubana se inicia aquí en México. Particularmente se dice que aquí en Monterrey. Hay quienes lo dudan, pero también hay quienes afirman con cierta dosis de credibilidad que aquí en Monterrey se reunieron Fidel Castro y el Che Guevara en la Alameda, por ejemplo. Yo recuerdo que el doctor Mateo Sáenz platicaba que cuando él fue a Cuba y saludó a Fidel Castro hace muchos años, el Fidel Castro le dijo, es usted doctor y viene de Monterrey. Le dijo, oiga, ya terminaron de construir ese hospital muy grande cerca de la Alameda. Se refería a la clínica del Seguro Social, la que está en Pino Suárez, y Fidel Castro la relacionó con la Alameda porque dicen que Fidel vivía ahí por la Alameda. La compañera Montemayor, ¿cómo se llama? Celina, la lengua viperina, Carolina Montemayor asegura que ella ha platicado con personas que lo conocieron aquí en Monterrey y viviendo alrededor de la Alameda. Entonces, es muy creíble todo esto porque se conjugan estos factores. Que Fidel Castro recordara la Alameda, que recordara que cerca de ahí se estaba construyendo, cuando Fidel andaba por aquí en Monterrey, seguramente en los años 50, se estaba construyendo un gran hospital, dijo él, de acuerdo con la versión del doctor Mateo Sáenz. Pues ese hospital es el hospital del Seguro Social, ahí en Pino Suárez, ¿verdad? Entonces, bueno, el Che Guevara debió estar también aquí en Monterrey, porque andaban organizando precisamente, pues dar la batalla al dictador Fulgencio Batista, al que expulsaron de Cuba para ganar ellos. ¿Sí? ¿Perdón? A ver, ¿Por qué se inició? ¿por qué se inició la Revolución Cubana? Muy buena pregunta. Buena pregunta, sí.
obviamente que hay que buscar los elementos constitutivos de cada revolución, pero en términos generales, todas las revoluciones se inician porque se pretende terminar con algún problema político, algún problema económico, algún problema social. En el caso de Cuba, dije ahorita que precisamente la lucha de los cubanos fue en contra de Fulgencio Batista, que era el dictador de Cuba en aquel momento. La lucha de los cubanos fue precisamente para derrocar a Fulgencio Batista. Como en México, la Revolución Mexicana fue producto, o se inició para tratar de acabar con el régimen de Porfirio Díaz. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues no viendo. ¿Sí? ¿Qué le pasaría a Cuba o a México? Por si se suprime esa exportación de petróleo. Pienso que no le pasaría nada. La verdad no sé, es una pregunta muy técnica, pero creo que no le pasaría nada porque obviamente México no tiene en Cuba al único comprador de petróleo. México tiene exportaciones de petróleo a muchos países. Perdón, Gerardo. Sí, hay relación con Venezuela y a pesar de que Venezuela también es productor de petróleo y muy importante, pero no pasa, claro, no deja de ser un pequeño coscorrón, un descalabro que alguien pierda un cliente, ¿no? Pero si no dependes de ese cliente, pues obviamente que puedes encontrar otro, o no sé, ¿verdad? Se puede subsanar eso. Sí, adelante, Ramón Ricardo. Voy a decir lo siguiente. Abogado Erasmo, mi admiración por Adolfo López Mateos es muy grande. Es el mejor presidente que ha tenido México, el mejor de todos. Mi pregunta es esta. ¿Cuál fue la relación de John F. Kennedy, que también lo admiro mucho, porque lo mataron, por desgracia, con el bloqueo de Cuba en 1962, cuando los misiles había en Cuba, y Adolfo López Mateos intervino en esa ocasión? Termino con esto, termino. La maestra, yo trabajo en una escuela secundaria, ahí trabajo yo. La maestra, que se llama Cristina Torres Gutiérrez, tiene una iniciativa sobre el licenciado Adolfo López Mateos, poner el nombre de él en letra de oro del Congreso de la Unión y su bandera americana cuando fallece. A ver si después hablas con ella, él la conoce. A ver si después hablas con ella para, ya voy a terminar. Ya que me fue la onda, me interrumpen. Pero te digo, a ver si hablas con ella, abogado Erasmo, para las situaciones de Adolfo López Mateos. Si eres tan amable, para tu juventud, ¿verdad? Que tienes miedo de hablar en público. Mire, yo nací mal, nací con labios lepoриnos, pero no tengo miedo de hablar en público. Esa es mi base. Y soy profesor de historia y de oratoria. Abogado, no los juzgados, no me interesa. Bueno, abogado Erasmo, si eres tan amable en mi respuesta sobre esos misiles de Adolfo López Mateos. Muchas gracias. Bien, pues en esos días, en esos momentos, el presidente Kennedy de Estados Unidos, pues efectivamente se vio también, hubo necesidad de que él presionara
para que se retiraran unos misiles de Cuba. Ahí la intervención de México es, digamos, casi nula. Ahí no intervino México. Fue una situación conflictiva entre Estados Unidos y Cuba, o entre Estados Unidos y Rusia. Eran misiles rusos que habían instalado en Cuba, que también, en el momento de ser disparados, en cuestión de segundos, llegaban a Washington. Pero bueno, ese periodo terminó, justamente de eso hace 60 años. Y respecto a lo otro, Ramón Ricardo, me parece buena idea de esta maestra Cristina Torres de solicitar que el nombre de López Mateos sea inscrito en letras de oro en el Congreso de la Unión. Me parece una idea magnífica, muy positiva, vale la pena apoyarla y estamos dispuestos a apoyar esa iniciativa. Bueno, pues muchas gracias. Bien, yo creo que con esto, jóvenes, terminamos por presentar esta gran conferencia de parte del licenciado Torres y agradecemos una vez más a todos los invitados que nos hicieron el honor de acompañarnos en esta conferencia. Muchas gracias. Les vamos a pedir a los alumnos.